¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. ¿Cómo a veces es difícil no poder quedarse alguien encajado en una visión de los demás? Por ejemplo, en nuestro caso, pues nuestro amigo le gusta y toca en la filarmónica. ¿Y cómo es que además de eso es rockero? ¿Acaso eso es un pecado? ¿O por qué de pronto, qué te dicen tus compañeros incluso de la filarmónica? Ya me ubican por eso. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ajá. ¿Y cómo sale o cómo nace en ti el tener esas dos facetas? Fueron dos historias. La primera fue quinto de primaria, que la maestra de inglés nos puso a cantar una canción y resultó ser una de los Beatles, I Want to Hold Your Hand. Y desde ese momento yo nunca había escuchado una música de ese tipo. Y Estamos hablando de 90 y qué. 99, 98 aproximadamente. Wow. Uh-huh. Y entonces le dije a mi mamá que quiénes eran ellos, que dónde podía escuchar más música. Y me dijo, pídele el disco a tu tío Pablo. Mi tío Pablo es hermano de mi papá. Ajá. A él le gusta mucho el rock, le gustaba Iron Maiden, Ozzy Osbourne, los Beatles, Nirvana, etc. Y de hecho él también me llegó a regalar más discos después. Wow. Entonces le pedí el disco y que resultó ser el compilado que hicieron en la Anthology 1 y me lo pasaba escuchándolo todo el día. Y otro parteaguas fue unos 2 años, 3 años después. Mi mamá me regaló el DVD de Kiss Alive 4, que fue el sinfónico que hizo Kiss con la Orquesta de Australia. Y me pasaba viendo el DVD y fue cuando le dije yo quiero aprender a tocar la guitarra eléctrica. Uh-huh. De pronto, pues descubres un mundo que está fuera de tu mundo. Exacto, sí. El mundo anterior era pura música clásica. Pura música clásica. Y algunos soundtracks de películas, pero que están basados mucho en música clásica. Tengo muchos recuerdos de mi soundtrack favorito, El Jorobado de Notre Dame, de Disney. Uh-huh. Mi papá me ponía el disco y hay videos de mí que 4 o 5 años fingiendo dirigir, pero pues a fin de cuentas es una orquesta. Claro. Ajá. ¿Tienes un hermano además? Sí, David. Okay. ¿Se llevan mucho entre ustedes dos? Sí, nos llevamos muy bien. Pero él no está dentro de la filarmónica, él no estudió música. Él llegó a estudiar violín cuando estábamos más chicos los dos y es más talentoso que yo, tenía más facilidad, más creatividad, más todo, pero se decidió por el camino de la ciencia, está estudiando su doctorado en ciencias biomédicas y todavía toca guitarra, hace su música, pero de forma totalmente autodidacta. ¿Y qué decían en tu casa cuando empezaste a salir pues como que te desviaste del camino? A mi papá le costó un poco aceptarlo, ya ahorita ya lo disfruta mucho y ya me apoya mucho. Mi mamá fue mucho más abierta en eso. Mi mamá me llevaba a los ensayos con las bandas, me ayudó a comprar mi primer guitarra eléctrica, me recomendaba más grupos y a mi papá como que se empezó a quedar atrás y un día llegó con un disco con el álbum negro de Metallica que se lo había dado uno de sus alumnos y dijo, escucha esto, a ver qué te parece. Y ahí fue donde cambió todo. A mí me gusta mucho el metal pesado, sí, me gusta mucho. Entonces de ahí empecé a buscar más bandas con compañeros de la secundaria. Formé bandas también que empecé con un amigo de la primaria que se llama Jordi y él me recomendaba más bandas. También me dijo, escuché esta. Entonces hiciste un conjunto sí. también. Sí, me la pasaba jugando. Ajá, pues tendría 15, 16 años. En ese mundo sí era puro juego. O sea, intentamos hacer nuestras canciones y escucha esto, escucha aquello, nos recomendábamos. Oye, ¿y qué te decían tus compañeros de escuela? Pues eras medio marciano porque no oías la música que ellos conocían, ¿no? Sí. ¿Y qué te decían? ¿Y tú les hablabas de música clásica? Sí, a veces. Sí, ni idea, pero hasta me hacían chistes, ¿no? Porque me acuerdo mucho de un chiste que dijo un amigo que se llama Omar, que dije, oye, no, pues es que hoy el viernes eran los conciertos de la Filarmónica, en viernes van a tocar una sinfonía de Schumann, y me dijo, ¿de quién? De Zapatoman por Schumann. Sí, se burlaban a veces. Y empezaron deja mejor empezar desde otro punto. ¿Cómo es que llegas a la Filarmónica y a qué edad entras? Entré en el 2015 por invitación del maestro Flores. Estuve digamos, pues aprendiendo, porque a mí no me pagaban. Estuve casi un año de becario hasta que ya me gané la plaza. Ajá. ¿Cómo te ganas una plaza ahí? Me hicieron audicionar 3 veces. O sea, ¿El propio maestro Flores? Sí.
Ajá, y los principales de sección, la principal de mi sección, Tatiana, que es muy buena violinista, entonces... Ella también es segundo violín, ¿verdad? Ella es la principal de segundo violín. Segundos Ajá, violines. sí. Okay. ¿Y cómo se hace una audición? ¿Te dicen tienes que tocar esta pieza o tú es libre? En mi caso, me pedían un concierto para violín que yo estuviera trabajando, porque yo todavía era alumno de Martín Valdeshac, que fue gran violinista aquí, bueno es, pero ya no vive en México, y me pedían pasajes de lo que se había tocado o de lo que se iba a tocar. Ok, ¿y tú decides entrar a hacer segundo violín o No, tienes que entrar y... Ellos me ofrecieron quedarme en segundo violín. Ah, ok. Ajá. ¿Y cómo le haces si quieres ser primer violín? Cuando se abra una plaza, pues audicionas y ya. Ok. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre segundo violín y primer violín? El primer violín toca pasajes más protagónicos, se mantiene en el registro más agudo del instrumento, y los segundos violines somos más parte de la armonía, y cuando llegamos a tener pasajes igual de importantes que los primeros, los tocamos una octava más abajo. Ah, ok. Ajá. ¿Por qué cuando están las partituras veo que los de las cuerdas comparten entre los dos Compartimos atril, sí. partitura y los demás no? Cada quien tiene la suya. ¿Por qué usted es así? Porque estamos tocando lo mismo. Ah, ok. Ajá, entonces mi compañero sigue tocando cuando yo estoy del lado izquierdo, el del lado izquierdo da la vuelta. Sí. El lado derecho sigue tocando, y cuando hay una vuelta de página yo dejo tocar para girar la hoja, Okay. y que no se pierda el sonido. Ok, entonces Ajá. tú dejas de tocar para Sí, a un cambiarla. instante, exacto. Ajá. Oye, ¿nunca te ha pasado que se caiga la hoja o que la muevas a mí no. mal? ¿Algunos sí? Sí. ¿Y qué hacen ahí? No, pues la ¿Le levantas sigues? y ya finges que no pasó nada. Bien. Y entonces de pronto empiezas a tocar guitarra, pero no tienes maestro de guitarra. Nunca tuve maestro de guitarra en cuanto a técnica. Ajá. Tuve un maestro, yo estudié guitarra eléctrica en MC, una escuela de aquí de Querétaro. Ajá. De hecho, tengo el título en técnico superior universitario en guitarra eléctrica. Es como nos daban mucho armonía contemporánea, técnicas de improvisación, todas esas cosas. Eso fue lo que yo vi con mi maestro, que fue Martino Scrum, muy buen guitarrista. Ok. Y fue el único guitarrista, maestro de guitarra que tuve. Todo demás, la técnica fue viendo videos y A ver, cosas así. ahora, bueno, ahí tienes tu violín. ¿Lo podemos ¿Lo quieres ver? sacar si me haces favor? ¿Hay diferentes clases también de violines? ¿Diferentes qué? ¿Clases de violines? Sí, muchísimas. ¿Y ahí cómo escoges o qué te exige la filarmónica o qué hay? La filarmónica no te exige un instrumento en sí. Se supone que tú deberías tenerlo por ya ser un violinista profesional. ¿Hay un mínimo digamos, de calidad de violín que puedes tener en la filarmónica? Que ellos te lo exijan, no. O sea, si No, tienes ya. un violín medio chafón, Pues ¿no llegó importa? un compañero, de hecho le robaron su violín y estuvo tocando con un violín muy barato durante casi 6 meses, pero pues no, en lo que se Ok. consigue otro más. Ahora, ¿por qué este tiene un brazo muy diferente al de la guitarra? La guitarra es como plano ¿Sí? y este es como curvo. Hacia ¿Por arriba. qué? Por el puente. O sea, el puente en la guitarra es plano y eso Sí. es totalmente así. Y aquí las cuerdas suben. Eso nos permite tocar solamente una cuerda a la vez con el arco. Porque si el puente fuera totalmente recto, como en la guitarra, Ah, entonces... como Jimmy Page cuando tocó la guitarra con un con arco los de violín, Jarretts, sí. estaba tocando varias cuerdas a la vez. Ujú. Porque pues muy difícil, el puente está recto. Aquí la curvatura nos permite tocar una cuerda a la vez. Ah, ok, eso no sabía bien. A ver, tengo idea que de la más gruesa a la más delgada sería sol, re, la y mi. ¿Es ¿Correcto? cierto eso? Sí. ¿Por qué creo que la viola y el violonchelo empiezan do, sol, re y la? ¿Correcto? Sí. Ajá. Y luego la guitarra, bueno, esas son quintas, le llaman quintas, Sí, ¿no? son quintas. ¿Por qué la guitarra son cuartas, son mi, la, re, etcétera, ¿no? Ajá. Porque los acordes funcionan mejor de esa manera. Pero el contrabajo, por ejemplo, también se afina más o menos como la guitarra, Sí, ¿no? es un bajo eléctrico de contrabajo, mi, la, re, sol. Pero entonces, ¿por qué esa diferencia? Porque un contrabajo no es más que el papá grandote De del las violín, ¿no? cuerdas. Ajá. ¿Y por qué no se afinan igual? O sea, por eso, por las pisadas en la guitarra, como son 6 cuerdas, es más sencillo acomodar las figuras de los acordes y copiarlas. Ok, entonces Ajá. por eso meten, pues no la pata, pero una disonancia ahí y la segunda cuerda no se afina igual que las anteriores. O sea, si Exacto. vienes de un sol, metes un si en vez de meter un do. Sí, está estudiado para... ¿Y eso todo para que puedas hacer Ajá. acordes? Sí, para que sea más sencillo. Si no, saldrían unas pisadas medio raras. Ahora, van a afinar.
Me imagino que el concertino es el que da la orden de que... De que se dé la. Ajá. Bueno, primero, ¿qué es el concertino? Es el violinista más importante de la orquesta, digamos el jefe de los primeros violines. Ah, ok. Y también te ganas ese lugar. Sí, es una audición total. Ok. ¿Le dice al del oboe que dé la nota? Ujú. ¿Por qué el oboe? Pues el oboe... Porque se supone que es el instrumento que menos vibraciones extrañas tiene en su sonido, o sea, es el más no tiene puro. armónicos. Exacto, entonces la, que es la nota con la que afinamos, se pasa más directo. Y es ¿Es el A de 440 Hz? Es correcto, sí. O sea, ¿qué es D4? ¿Mande? ¿Es el A4? Ajá. A4, ok. Ese es el tono. Una vez que oyes tú, porque veo que además se ponen así como muy cariñosos con el instrumento, ¿no? Y tocas tú tu la y lo afinas con el... Ajá. ¿Y las otras 3 cuerdas a qué horas afinas o qué? Pues como son quintas, como me dijiste hace rato, checas el intervalo y lo vas ajustando. A ver, platícanos eso. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es checar el intervalo ahí? O sea, ya que tienes el la, Ah, vas checando el intervalo de quinta, pues por ejemplo con el mi o con el re, y ya después afinas la cuerda restante, que sería el sol. a ver, ajá. ¿Eso que te pones es para poderlo poner en tu hombro? Sí, hay gente que toca sin, pero yo nunca pude. Ah, Entonces no me acomodo. No sé si va a sonar muy fuerte, ¿eh? O sea, ¿estás tocando ahí un mi? Ajá, exacto, un la con un mi, un la con un re. ¿Entonces siempre mantienes el la tocando? Acá ya no, porque no puedo mantenerlo. Al Ok, re lo ahí afino no. con el sol. Y eso todo lo hacen los de la orquesta. Ajá. O sea, porque si cada quien hiciera por su lado, pues no podrías oírte nada porque... Bueno, pero lo esas hacemos todos al mismo son todos tiempo. Al Sí, mismo tiempo. Sí, ajá. Cuando dan la orden de afinar, ¿quiénes empiezan a afinar primero? Los metales, luego las maderas y luego las cuerdas. Ya depende también del concertino. Por ejemplo, yo cuando fui concertino en la Sinfónica Infantil y Juvenil, yo tenía 17, a mí me gustaba en las cuerdas separar con trabajos con chelos y luego O sea, todas ¿eres las un demás. genio tú? No, Yo creo que sí. ¿Eres concertino entonces? fui concertino a los 17 de la Sinfónica Infantil y Juvenil de Wow. México. Pero no fui genio porque yo entré a los 16 y ese fue uno de los golpes más duros en mi ego musical. Yo llegué a los 16 a esa orquesta pensando que yo era de los mejores del país y nada que ver. Había niños con 5 o 6 años menores que yo tocando el triple de bien. Entonces eso fue lo que me motivó muchísimo a ponerme a estudiar más. Wow. Y pude lograr ser concertino el año siguiente. No, no fue para ti difícil, entre comillas, ver que tienes un papá en la filarmónica y que no sé si de otra manera te está diciendo tienes que tocar tú también, tienes que hacer lo mismo que yo. No, fíjate que mi papá nunca me obligó. Mi papá no quería que yo fuera músico. ¿Ah, sí? Ujú. Ah, qué bien. O sea, me enseñó a tocar, me dio mis primeras clases, me llevaba a Bellas Artes, pero para que aprendiera, no para que me dedicara a lo mismo. Ah, ok. Ajá. Ahora veo que haces muchas cosas en violín que no son muy comunes. Por ejemplo, bueno, los pichicatos más o menos sí, pero sí veo que tocas rock con con el violín y luego incluso hasta mueves los dedos como que nunca veo que en una filarmónica hagan eso, ¿no? Estaba volteando la mano. Eso se lo copié a mi guitarrista favorito, que es Michelangelo Batio. Él inventó este truco de andar volteando la mano a lo loco. Entonces un día dije, lo voy a intentar en el violín. ¿Y es como show o si ganas algo al moverlo así? No, sí toco la misma nota. Eso lo viste en el concierto. Estaba tocando la ronda de los duendes ¿Sí? de Bazzini. Ajá, y entonces, obviamente no va así. Ajá, lo que pide la pieza son puros fas. Pero yo hago fa y luego me volteo y hago el mismo fa con la mano al revés y me regreso. No, realmente no es tan difícil como parece, ¿eh? Es más show, pero o sea, sí toco la nota que es. ¿A veces tocas 2 o 3 notas al mismo tiempo o no? Nada más se pueden 2. Sí, no, se pueden tocar hasta 4. ¿Ah, sí? ¿Se Sí, pueden tocar esto 4? viene desde Bach, desde 1740, por ahí aproximadamente, no sé bien la fecha. Pero Bach era organista, entonces en el órgano tienes 10 dedos Claro. y 2 pies. Entonces son 12 notas que puedes meter a la vez. Sí, sí. Ajá. Los bajos, sí. Sí, entonces las sonatas para violín solo tienen mucho de eso y por eso es tan difícil. Porque ¿Qué es generalmente... una sonata? Una sonata es una forma de composición. Es como una suite, un compendio de varios movimientos y Porque todos forman uno solo. Nos Una dices sola que obra. ahí en el concierto nos decías que el concierto es realmente
resaltar uno o dos instrumentos y los demás lo acompañan. Exacto, ajá, sí. A ver, ¿puedes tocar ahorita una cosa que tenga cuatro notas? 4 notas. Pues a ver, improvisamos algo, ¿no? Ahora ya que estás ahí, algo de lo que tocas que... Que me gusta mucho a mí improvisar y sacar ideas como de la guitarra acá. Ajá. Cosas así que serían como licks de guitarra eléctrica. Sí. Pero También a veces con el mismo dedo tocas o sea, ¿mueves la cuerda o no? Ah, ¿esto? Eso. Ay, qué bonito suena. Sí. Este también es un poquito más viejo. Sí, pero significa, perdón, se llama pizzicato con mano izquierda. El pizzicato es con la derecha. Es cuando tocamos la cuerda con el dedo. Sí. Pero acá lo hacemos con la izquierda. Entonces Pero el como arco, que la arrastras, ¿no? es que el arco jala la primera Ajá. y el dedo va quitando la anterior. Sería lo equivalente más o menos al tapping en la guitarra eléctrica. Ajá, pero acá no podemos hacer esto porque no suena. No suena. Entonces lo voy jalando con el dedo anterior. En el caso de ustedes, ¿sí hay diferencia entre un bemol y un sostenido? Porque Sí. veo que no está temperada, o sea, no tiene trastes, No tiene trastes, ajá. Entonces, Se supone que sí hay, pero esto ya es más como si vas a tocar solo, porque si estoy tocando con un piano, no puedo hacer esas claro. cosas, ajá. Y entonces, por ejemplo, si la partitura exige un bemol y luego un sostenido, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo te empatas con el piano si a lo mejor el bemol, el piano no lo tiene? Entonces, ¿qué haces? ¿Tocas? No, sí lo tiene, pero tiene el enarmónico, o sea, tiene la misma nota. Digamos, do sostenido es lo mismo que re bemol, y en el piano es la misma tecla. Aquí en el violín lo que se hace es cambiar de dedo. Lo que siempre les digo a mis alumnos es, el dedo que te da la nota natural es el que debería darte la nota alterada. Por ejemplo, do sostenido es con un segundo dedo y un re bemol es con un tercero. Pero suena igual. Es lo que quiero decir yo. Entonces, ahí sí podrías diferenciar entre un bemol y un sostenido y en un piano una guitarra, ¿no? Pues no, porque es el mismo lugar, pero Ajá. igualmente se puede aplicar el mismo principio, lo puedes tocar con otro dedo, aunque sea el mismo traste o la misma tecla. Ah, ok, entonces Ajá. el sonido no cambia realmente así fuerte. Drásticamente no. ¿Tienes oído absoluto o no? No, tengo buen oído, pero absoluto lo conocí cuando estudié en Estados Unidos. Una compañera, tú llegabas al piano y pegabas así puras teclas, juntas, te decía el índice y las notas. Y tú nada más escuchabas una masa de sonido. Te decía, sí, eso para mí es el oído absoluto. O sea, tengo buen oído, puedo reconocer rápido las notas, pero a ese nivel no. Uh-huh. Cuando sacas una pieza, tú que estás acostumbrado a leer en partitura, ¿la puedes sacar de oído sin leer una partitura? Sí. Por ejemplo, de rock. Sí, me da mucho eso. Ajá. Porque eso ya sí es más difícil, ¿no? No todos los que leen partituras pueden sacar de oído una pieza. Esa fue idea de mi papá. Me dijo, tú tienes que tener las dos vertientes, pues tienes que ser capaz de seguir una partitura con un director o llegar con un grupo y no conoces la pieza y poder improvisar y seguirlos. Por ejemplo, ¿eso cómo lo haces? ¿Sí puedes saber en qué tono están tocando sin ver los acordes? Sí. O sea, te tardas un poquito, pero con la práctica ya lo vas haciendo más rápido. ¡Wow! Esta es una historia curiosa. Esto fue gracias a un buen amigo, todavía toco con él, Edson. Tenemos un grupo. Yo me iba mucho al centro a escuchar a gente que toca en restaurantes y me gustaba ponerme a improvisar afuera. Ahí todo molestando a la gente, ¿no? Ni me habían llamado y yo ya estaba improvisando. Y él me dijo, pues métete, vamos a tocar. Y ya fui practicando eso con él, porque pues son muchas canciones que yo no conocía. Pero desde antes lo hacía yo en mi casa mucho, me gustaba poner el concierto de Kiss, por ejemplo, e imaginarme que yo estaba tocando con ellos. Y ahí me ponía a improvisar tonterías que ni tenían que ver con la canción. Pero qué bonito, pero vas entendiendo la teoría desde ese punto, de la práctica. Claro. Ajá. Ahora platícanos un poco del arco. Yo incluso en tu concierto veía que estabas tocando y ya de pronto salían pelitos por todos lados. ¿Qué iba pasando ahí? Es normal. Estas cosas se llaman crines, la cinta, o sea, los pelitos. Y se van desgastando con el tiempo. Y ya de repente si le das muy fuerte, pues se rompen a veces. ¿Pero incluso lo aprietas ahí abajo? Sí, aquí se controla la tensión. Mira, aquí no sé si alcanza a ver en la cámara cómo la vara va estando más separada cada vez. Sí, está mero arriba. Por ahí se ve, ¿no? Ajá. Y ya depende, la tensión es gusto de cada quien, pero yo lo aprendí de Shari, una gran violinista mexicana. La tensión no debe pasar una vara imaginaria aquí. O sea, si tú ves algo así, ya es demasiado.
¿Y eso afecta el sonido? Afecta el sonido, el arco rebota más y afecta al arco en sí, porque el arco tiene que tener una curvatura. Entonces, si lo tensas demasiado, la vara va quedando recta y llega un punto en que ya pierde esta curvatura por estarla tensando de ¿Por más. qué pones todo tan difícil, hombre? Ya. Yo no lo inventé. Pero de veras que no hay nada así que dijeras es fácil. El violín dicen que es de los instrumentos más difíciles de dominar. Sí, pero yo creo que todos los instrumentos tienen su parte difícil. Para llegar a un nivel alto, pues sí, cualquiera tiene su chiste. ¿Y cuándo empezaste a juntar los dos? Porque te metes a la guitarra. Cuando me metí a la guitarra, yo ya tenía un nivel, digamos, decente en el violín. Ya estaba siendo alumno de Arshak, que es el principal de violas de la orquesta. Ajá. Con él aprendí muchísimo. Y entonces ya tenía una idea un poquito más clara de la técnica del violín y ahí lo fui aplicando a la guitarra. Y me gustaba tocar piececillas de violín no tan difíciles que quedaran bien en la guitarra también. Pero no te haces bolas como cuando dices, aquí estoy pasando entre quintas y acá estoy pasando entre cuartas. ¿Eso no cambia mucho? No, porque desde que empecé en la guitarra yo siempre fui de tocar las notas, o sea, de saber qué notas estás tocando. Porque hay mucha gente que aprende por los números, ¿no? Por la tablatura. Y a mí el punto de tocar por nota me ayudó muchísimo a no confundirme. Ok. Y no tienes a veces ganas de, pues no sé, de tocar en una filarmónica con tu guitarra eléctrica. Sí, me gustaría mucho, sí. ¿Y estaría muy difícil que hicieran una parte de violín con guitarras? No creo. Más bien es que se avienten. Pero fíjate que tal vez me gustaría más tocar rock con el violín, porque siento que ecualizar una guitarra con una orquesta sinfónica de acompañamiento a veces resulta un poco difícil. He visto videos que no quedan tan bien, o sea, porque los teatros están pensados para el eco y que resuenen los instrumentos acústicos. Tú metes una guitarra con tu amplificadorzote y es como si le pusieras una tonelada de reverb al efecto, entonces se mueve mucho el sonido. ¿Se rebota? Se rebota mucho. Se hace una mezcla. Ajá. Entonces fíjate. Sí, puede resultar difícil en ese aspecto. ¿Nunca llegaste a oír a los Dimmu Blues que tocaban con orquesta? Eso fue en 1967. Grabaron todo un disco conceptual, pero tantos a ellos como a Love y otros grupos que hubo, les dieron en la torre un tal grupillo Beatles que sacó otro LP que se llamaba El Sargento Pimienta, y eso le dio en la torre a todas las grandes obras de esa época. En fin, bueno, pues ya casi estamos por irnos. ¿Qué plan tienes? Me imagino que vas a seguir en la filarmónica. Sí. Ajá. Y aparte, tú como persona, ¿qué te gustaría lograr hacer? Quiero seguir creando música propia. Acabo de sacar un disco que lo pueden checar en Spotify. Se llama Influences Parte 1. Me buscan como Miguel Lepardo. Y quiero seguir creando mis obras porque me gusta mucho que tengo mucha influencia de cosas que no tienen nada que ver, como lo mencionas, ¿sabes? ¿Y no podrías hacer un disco tuyo con la filarmónica? No, eso ya es más difícil, hay que escribir muchas cosas. Ajá. Pero lo nombré parte 1 ese disco porque está muy influenciado por el rock y todo eso. El que estoy trabajando ahora, que es la parte 2, está más influenciada por mi parte clásica. Ajá, entonces ahí voy mezclando. Y pues quiero seguir intentando dando conciertos míos, como el que di aquí, que sí fuiste, ¿no? A la UNAM. Sí, sí, claro, sí. Bueno, quizá de ese concierto te voy a tener que confesar algo que pasó ahí. No me acuerdo qué año fue, no sé si llegaste a oír a Ravi Shankar. Ajá. Tenía un instrumento rarísimo que se llamaba sitar o cítara, ¿no? Y fue, creo que en el Azteca, creo. Empezó a afinar a su instrumento y cuando acabó, la gente le aplaudió. Pues resultó que nos pasó igual. Que en este concierto tú hiciste eso y hubo un cuate por ahí que aplaudió, que dijo, si le digo que fui yo, no va a venir a mi programa, pero fui yo. Ya salió el culpable. Sí, ya salió el culpable, pero me encantó tu reacción. Pues vamos a ver si encontramos esa parte, porque la subiste ahí está el video. En el video. Ajá. Y con eso pues nos despedimos. Te agradecemos mucho de veras el tiempo que nos has compartido. Y también muchas gracias a ustedes. Y aquí está, pues yo soy el culpable.
Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.